He titulado el mensaje de hoy: el nuevo nacimiento es un cambio de vida. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 7, versículo 15. Y vamos a leerlo de corrido hasta el versículo 20. Y quiero que miren qué es lo que Jesús aquí habla acerca de que cuando verdaderamente hay un hijo de Dios, hay algo que se evidencia. Hay rasgos en esa vida que son evidentes. No puede ser el mismo. Cuando alguien conoce a Dios, mis queridos hermanos, Dios hace algo maravilloso en esas vidas, ¿sí? Miren lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Miren, ya en el tiempo de Cristo que había falsos profetas, maestros, pastores, y también habían falsos cristianos que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo distingo una oveja de un lobo? En el versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da, dígalo fuerte, que da buenos frutos, pero el árbol malo que da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Escuche, esto Jesús está diciendo, es así. Un mal árbol o un buen árbol no da malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo les decía la semana pasada y les comentaba el testimonio de un obrero, ¿se acuerdan? Y quiero repetirlo porque vale la pena y sirve de ilustración para que entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. Era de un obrero que durante toda su vida había sido un borracho empedernido, un mujeriego, un malgastador. Pero este hombre que todo el mundo consideraba que no iba a cambiar, se cambia. Él recibe a Cristo en su corazón. Y entonces sus amigos empiezan a preguntarle y a burlarse y a ridiculizarlo. Y le dicen: no me digas, hombre, que ahora tú crees también en los milagros. No me digas que ahora tú también crees que Cristo convirtió el agua en vino. Y este hombre que había sido un borracho, un hombre mujeriego y malgastador, le dice, porque era un recién convertido, no conocía muchas cosas, y dice: la verdad, yo no sé, dice, si Cristo convirtió el agua en vino, pero lo que yo sí sé, dice, es que Cristo ha convertido el alcohol en muebles, en ropa y en comida para mi casa. Todos deberíamos tener un testimonio así. Todos deberíamos decir: este yo era antes y este soy ahora. Tiene que haber una versión vieja de Byron y tiene que haber una versión nueva de Byron. Ponga su nombre. Pero si esa versión que se presume que es nueva sigue siendo igual que antes, algo está pasando. Algo está sucediendo. Cuando yo pienso en un cristiano, escúcheme por favor, según la Biblia, yo pienso en alguien que ha nacido de nuevo, pienso en alguien que está dando frutos, pienso en alguien que ha cambiado, pienso en alguien que ya no es el mismo.
Hoy lastimosamente ya mucha gente no piensa así. De hecho, si usted se dará cuenta, hace muchos años atrás, incluso cuando yo estaba adolescente, la gente respetaba mucho a los cristianos. No sé si usted se acuerda, pero hoy en día muchos cristianos ya no se los respeta. ¿Saben por qué? Porque su vida no es congruente con lo que ellos predican, por lo que ellos creen. Por eso salen términos como hermanito diablo. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese es más diablo que yo. Mira, nunca voy a olvidar una vez que un hombre que me subió un taxi, y yo quería como que compartirle al taxista, y este hombre me detuvo y me dijo, mira, no. ¿Sabes lo que me pasó? Dice, mi esposa iba a la iglesia, dice, y yo le dejaba ir. Yo no le podía evitar que vaya a la iglesia, estaba haciendo las cosas de Dios. Pero ¿sabes lo que me pasó? Dice, mi esposa empezó a comportarse rara. Al final se fue y me abandonó. Pero ¿sabes por qué me abandonó? Por el pastor. Eso quizás usted puede decir, puede resultarle para alguno gracioso, pero en realidad no lo es. No lo es. No es nada gracioso que este hombre haya cerrado su corazón por alguien que decía ser cristiano, pero que no había fruto en él. Y vamos a ver más adelante que una de las cosas que hace un verdadero cristiano es eso, que es alguien que ama a la gente, a sus hermanos, y por lo tanto no puede ser tropiezo para otros. Pero póngase a pensar, por favor, en este hombre que estaba con una mujer que pensaba que era cristiana, pero resulta que no lo era. Era un lobo vestido de oveja. Jesús decía que el trigo se mezcla con la cizaña, por ejemplo. Yo la verdad nunca lo había visto. De hecho, me puse a ver un video en YouTube, y cuando tú ves al trigo junto con la cizaña, se parecen. Visualmente tú no los distingues, son igualitos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? Que cuando tú coges al trigo y frotas al trigo, después de quitarle la paja, ¿sabes lo que tú ves en el trigo? El fruto. Pero tú coges la cizaña y lo mueles y solamente hay paja. Pero son igualitos, son idénticos, se parecen. Pero el uno está vacío. El uno solo es paja, el uno solo es apariencia. Pero el otro sí tiene fruto. Piense por un momento usted es trigo o usted es cizaña. ¿Tiene fruto o no hay nada de fruto en usted? Miren, mis queridos hermanos, cuando alguien nace de nuevo, hay rasgos en su vida, hay evidencia, hay cosas que se vuelven de cierta forma palpables. Recuérdense cuando Nicodemo habló con Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. Por 3 veces le insistió, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Porque si alguien no nace de nuevo, primero, él no va a poder experimentar un cambio en su vida. Él no puede ser diferente, porque no hay nada en él que haya heredado la naturaleza de Dios. No hay nada, mis queridos hermanos. Por eso, si usted quiere cambiar con sus propias fuerzas, usted no va a poder, a no ser que primero se rinda a Cristo. Pero cuando alguien se rinda a Cristo, míreme por favor, esa persona evidencia frutos. Nace de nuevo. En el griego es genao. Y hay otro, el mismo apóstol Juan da unas evidencias que quiero ir viendo con ustedes en el libro de Primera de Juan.
Y voy a empezar dando 6 evidencias. ¿Cuántas? 6. Puede haber muchas más, pero quiero centrarme en 6 evidencias y rasgos de un verdadero hijo de Dios. Número 1, acompáñenme al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Sabe que el primer rasgo es que un hombre nacido de nuevo tiene una fe que permanece en Cristo? Es alguien que permanece, una fe que permanece en Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel, ponga mucha atención, no se entretenga ni se duerma, todo aquel que cree, escuche por favor, cree que Jesús es el Cristo, es, ¿qué cosa? Nacido de Dios. Aquí el apóstol Juan utiliza la palabra creer, que en el original generalmente tiene 2 significados. Uno significa tener fe y 2 significa confiar. Permítame hablar primero el tener fe. Aquí el apóstol Juan no habla de una fe somera, míreme, no habla de una fe superficial, no se refiere a una fe que solamente está por un momento y luego se aparta. No, mis queridos. Habla aquí el apóstol Juan, cuando habla de creer, tener fe, se refiere a una fe continua. De hecho, en el original se traduce esto como que está creyendo, sigue creyendo. No es solo un momento, sino que continúa. Su fe permanece. Mire, a mí personalmente me ha tocado dirigir y con el tiempo me he dado cuenta que hay conversiones genuinas, pero también hay conversiones que no son genuinas. ¿Cuántas veces me ha tocado dirigir oraciones a personas que hacen la declaración de fe, que dice: yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador personal? Lo dijeron una vez, lo citaron con sus labios, aparentemente parece que creyeron, pero escuche muy bien, de ahí usted nunca más lo vuelve a ver ni en la iglesia, no lo vuelve a ver en otra iglesia tampoco, ni caminando en las cosas de Dios. Sigue siendo la misma persona de siempre. De hecho, uno de los evangelistas más grandes del mundo, Billy Graham, miren por favor sus videos en YouTube. Él llenaba estadios con miles de personas, y cuando él hacía el llamado para que la gente viniera y recibiera a Cristo en su corazón, por miles se acercaban a las tarimas. ¿Y saben lo que hizo este hombre, Billy Graham? Después hizo un estudio para mirar de cuántos de esos miles de personas que habían recibido a Cristo, que él tenía estadísticas de cuántas personas habían recibido, hoy estaban yendo a una iglesia, que habían continuado con su fe. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que ni el 5% aparentemente permanecía en la iglesia. ¿Qué sucedió? Por eso el apóstol Juan, cuando habla aquí de creer en Jesús el Cristo, no se refiere como que un momento, un ratito y luego yo ya me olvido. Soy cristiano por una semana y luego me voy. Soy cristiano por un mes y luego me aparto. Soy cristiano por 1 año, 2 años, 3 años y luego me aparto. No, mis queridos hermanos, cuando alguien ha nacido de nuevo, míreme por favor, él va a permanecer en su fe. Él va a permanecer, él no se va a apartar de Cristo. Él va a estar hasta el último respiro de su vida con Cristo en su fe, o hasta que Cristo se lo lleve, parta de esta tierra, o hasta que regrese por su pueblo. Pero no se va a apartar. Alguien me va a decir: no, pero mire mi hermano, yo conozco a personas que recibieron a Cristo, de hecho cambiaron, pero se apartaron y murieron apartados de Cristo. Déjeme decirle algo: realmente nunca nacieron de nuevo. Mire lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Quiero que miren lo que dice el apóstol Juan.
Hijitos, dice. Miren, hijitos. ¿Cuántos hijitos de Dios estamos aquí? Ya va disminuyendo el amén. Ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, en este tiempo, han surgido muchos, ¿cuántos? Anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira que Juan habla de muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Un anticristo significa alguien que se opone a Cristo, un adversario de Cristo, alguien que está en contra de Cristo. Y déjeme de ser puntual con esto. Un anticristo, por ejemplo, es alguien que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Cómo? Sí. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. O tú, escuche muy bien, vives para el Dios, estás con Dios, o lo contrario, eres enemigo de Dios. No hay un punto intermedio. O eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? Del diablo. No, pero es que yo sí simpatizo con la fe, yo sí creo que Jesús es el Cristo. Sí, la Biblia dice, Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son hijos de Dios. No hay un punto intermedio. Si tú no estás con Cristo, Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién es un anticristo? Aquel que ama al mundo, aquel que ama las cosas del mundo. Aquí Santiago también dijo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si alguien se aparta, también es un anticristo. Pero escuche muy bien, alguien que se aparta, póngame mucha atención, alguien que se aleja de la fe, nunca nació verdaderamente de nuevo. Por eso si usted lee, mire por favor el versículo 19, sigue hablando de estos anticristos y dice, ¿salieron de dónde? Ponga atención por favor. ¿Salieron de dónde? De nosotros. O sea, estaba aquí entre nosotros. Alababan con nosotros, adoraban con nosotros, cantaban con nosotros. Pero mira lo que dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Pues si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquel que se aparta, aquel que escuche muy bien que en algún momento de su vida se va de este mundo sin Cristo, realmente nunca nació de nuevo. Por eso les dije al inicio, parecen trigos, pero en realidad ¿qué son? Parece oveja, pero en realidad ¿qué son? Lobos. Lobos. El verdadero hijo de Dios, míreme por favor, va a permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis de fe, incluso a pesar de los errores. No estoy tratando de aquí decir que el cristiano tiene que ser perfecto. Piense por un momento en el apóstol Pedro. Por ejemplo, el apóstol Pedro tuvo en ocasiones errores y tuvo en ocasiones también crisis de fe. Y Pedro era un hijo genuino con Dios. Acuérdense que cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un hijo de Dios, pero escuche muy bien, Pedro no fue perfecto. Pedro tuvo errores, tuvo crisis de fe. Acuérdese que en una ocasión estaba en la barca, míreme. Y estando en la barca, Cristo apareció caminando sobre el agua. Y estando ahí, los discípulos se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Mírame, todavía creían en fantasmas. Todavía creían en fantasmas.
Pero en un rato se dan cuenta que es Cristo y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y Pedro saca su pie y empieza a caminar. El que empieza, ¿verdad?, a caminar sobre... ¿Quién de ustedes ha caminado sobre el agua? Algunos ni se bañan, menos ha caminado sobre el agua. Pero escuche muy bien, Pedro empezó a caminar, pero en un momento dado dice la Biblia que viendo el fuerte viento tuvo miedo y como que empezó a ver la tormenta y el viento y empezó a atemorizarse, miren, y empezó a hundirse. Y Jesús le extiende la mano y le dice: Pedro, tú eres un hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tuvo o no tuvo crisis de fe? Pero al final de su camino, ¿él se apartó o permaneció con Cristo? Permaneció. Pedro, escuchen muy bien, por ejemplo, también se resistió al plan de Dios. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que cuando Jesús les dijo a sus discípulos: miren, voy a morir, voy a ir a la cruz del Calvario, me van a crucificar. ¿Usted se acuerda qué hizo Pedro? Dijo: ven Jesús para acá. La Biblia dice, tomando aparte, comenzó a reconvenirle: ven para acá, Jesús, quiero hablar contigo. ¿Sabes lo que significa reconvertirle? Significa imponer, reprender, corregir. O sea, Pedro era tan osado que estaba corrigiendo a Jesús. ¿Tú te imaginas eso? Ven para acá, Jesús, tenemos que hablar. ¿Cómo es eso que tú vas a morir? ¿Por qué no nos has preguntado a nosotros? Pedro estaba haciendo eso, empezó a reprender a Jesús, a imponerle, a corregirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, nunca te suceden estas cosas, ¿cómo es posible, Señor? ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro se equivocó, pero pregunto, ¿la Biblia qué me demuestra? ¿Que Pedro continuó o no continuó en su fe? Claro, él también tuvo errores. A veces los cristianos nos dejamos influenciar, ya vamos a ver más adelante eso, por el enemigo. El otro día escuché un testimonio, bueno, la misma hermana me comentó que estaba pasando por un problema con sus hijos. Y era una hermana de mucha oración y se levantó a orar, se estaba levantando a orarnos en la madrugada, tipo 3 creo, tipo 2, y clamaba y clamaba y clamaba: Señor, bendice a mi hija, bendice, perdón, a mis hijos, cuídalos, ayúdalos. Y la hija estaba ahí durmiendo en la cama porque dormían las dos. Y de repente dice que ya la hija, cansada, se le dice: ya, mamá, cállate. Sigues orando y orando, ya, mamá, quiero dormir. Y la hermana se acuerda de este pasaje y dice: Satanás, cochino, puerco, sucio, cállate. Y le dice: ¡oh, mamá! Miren, a veces los cristianos hacemos cosas que no debemos. Pedro, escuche muy bien, pero escucha, a pesar de esa crisis y ese error, él permaneció. De hecho, Pedro mismo, acuérdense por favor, le negó 3 veces a Jesús. Pero aún así, al final él permaneció. Él continuó, él siguió en su fe, mis queridos hermanos, a pesar de la crisis, los errores que había cometido. De hecho, la historia cuenta que Pedro murió crucificado bajo el emperador Nerón. Incluso Pedro había dicho: miren, no me crucifiquen como Jesús, crucifíquenme con la cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Miren cómo fue la permanencia de Pedro. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Permanece en su fe, un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo. Míreme por favor, permanece.
No es que me voy, ya regreso, voy a probar un poquito del mundo, me voy a saciar y luego otra vez regreso, me voy, regreso, me voy. No, no, no. Permanece. Incluso permanece a pesar de las pruebas. Levanten las manos los que tienen pruebas en su vida. Wow, yo me siento bendecido de tener una iglesia victoriosa. Ninguno tiene pruebas. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen pruebas en su vida? ¿Verdad? ¿Sabes que uno de los hombres que más prueba tuvo, sabe quién fue? Pablo. Recuérdense que Pablo, escuchen muy bien, fue un hombre que también tuvo una experiencia maravillosa con Dios. ¿Se acuerdan? Él vio esa luz que era más brillante que el sol y escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero no se quedó solo con esa experiencia, mírenme, sino que él permaneció en su fe a pesar de todas las pruebas que él vivió, que Pablo vivió. Miren, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Si alguien se duerme, peñísquelo por favor, para que atienda. Luego por eso anda perdido, desanimado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Yo les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, pero pongan mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ¿sirven ellos a Cristo? Pablo dice: yo sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. Y aquí va a empezar a listar las pruebas que el apóstol Pablo había vivido. En 2 de Corintios 11, 23, estamos ahí. He estado muchas veces en prisión. ¿Quiénes de ustedes han estado en prisión? No por hacer cosas malas, sino por la causa de Cristo. Dice: he soportado más azotes que ellos. ¿A quiénes de ustedes han recibido azotes por causa de Cristo? ¿A quiénes de ustedes le han golpeado? Al menos una bofetada le han dado por la causa de Cristo. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. ¿Quiénes de ustedes han estado en peligro de muerte? En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios, es decir, que el barco donde él iba se hundió. Una vez tuve que pasar todo un día y toda una noche perdido en el mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro, escuche muy bien, en los ríos, peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y los de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Pero no crea que pasó noches sin dormir viendo Netflix, ni en TikTok, ni viendo películas. Noches sin dormir en videojuegos a los jovencitos. No pasó noches sin dormir haciendo otras cosas. No. Noches sin dormir por causa del evangelio. Muchas veces he sufrido hambre y sed. Y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. ¿Quiénes de ustedes han pasado lo que el apóstol Pablo pasó? ¿Quiénes de ustedes han vivido lo que él vivió? Pero él vive peligros, naufragios, apedradas, palazos, engaños.
casi muriendo, sin ropa, con frío, con desnudez, sin dormir, trabajando duro. Pero escuche muy bien, él permaneció o no permaneció en Cristo. Y algunos de ustedes, ¿por qué sufren? Es triste cuando veo gente que a veces, yo he visto gente que se va de la iglesia, no estoy hablando de aquí, sino en general de la iglesia. ¿Sabe por qué? Ay, es que el pastor no me dio la mano. Escuche, una vez vino alguien y les voy a decir qué pasó. Vino una hermana, me dijo, quiero congregarme aquí. Y escuche muy bien, yo no estoy hambriento y sediento de ovejas ajenas. Y yo le pregunto, hermana, pero cuénteme, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Y me empieza a contar. Y cuando yo le escucho, como que no creía lo que me estaba diciendo. Lo que pasa, mis queridos hermanos, dice, es que voy a presentar a mi nieto, dice. Quiero presentar a mi nieto, ¿verdad? Para que el pastor ore, la congregación ore. Y el pastor me dice que está bien. Y que cuando pasen adelante, me dice que solo puede pasar la mamá o el papá y nosotros los abuelitos. Pero yo quiero que pase la madrina. Quiero que la madrina pase también, pastor. Y aunque he hablado con el pastor me dice que no puede pasar la madrina. Entonces, ¿sabes qué? Yo dije, yo estoy cansado, me voy. Dije, hermana, la verdad, eso no es un motivo para dejar la iglesia. Ese no es un motivo. Hay motivos por los cuales usted tiene que dejar una iglesia. Le voy a decir por motivos, solo entre paréntesis. Cuando su pastor no predica la palabra de Dios, cuando su pastor tiene un mal testimonio, cuando su pastor dice una cosa pero hace otra, cuando no se adora, cuando no se alaba a Dios. Es triste cuando ves gente que no permanece. Algunos hasta se van de la iglesia para siempre, hasta regresan al mundo y se apartan. ¿Sabe por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Porque si hubiesen nacido de nuevo, permanecen en su fe. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Sigue creyendo, permanece. Pero hay un segundo rasgo que encontramos ahí mismo en 1 Juan 5:1, cuando dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan que les dije? Creer significa tener fe, pero también significa confiar. ¿Qué significa? Confiar. ¿Sabe que un verdadero hijo de Dios, en quién cree que confía? En Cristo. Tiene su confianza puesta ahí. Cree confiadamente en Él. Mire, les voy a contar algo que no estaba planeado contarlo, pero Dios pone esto en mi mente, así que tengo que soltarlo. Hace algún tiempo estaba pasando por un tema delicado de salud que muy pocos saben, o nadie sabe. Y me atemoricé mucho, bastante, hasta el punto que empecé a llorar, a sentirme mal. Y el doctor al final del día me mandó a hacer algunos exámenes. Y cuando nos reunimos dijo, mira, tranquilo, no pasó nada. Y luego me salió el evangelista queriendo predicarle, ¿no? Ah, usted es cristiano, dice. Yo no entiendo, dice, los cristianos son los más llorones. Y yo recapacité y verdad, fue una confrontación. Ahí está mi esposa. Bueno, no le dijo en esos términos, pero como que yo que no soy cristiano, yo confío en Dios, dice. Hasta me tomo mi cervecita, yo sé, pero con moderación, dice, pero confío en Dios, dice.
A veces nosotros somos hijos de Dios, pero no confiamos en Dios. No confiamos que Dios es mi proveedor, no confío que Dios es mi protector, no confío, que escuche muy bien, que Dios va delante de mí como poderoso gigante, no confío en Él. Por eso escuche muy bien, muchos de ustedes viven afanados y turbados, ¿verdad? Ahí sin paz, sin gozo, preocupado por el hijo, preocupado por el esposo, preocupado por la esposa, preocupada por el perro, se preocupan por todo, que quieren no sé cuánto, que quieren negocio, que quieren casa, que quieren ser un Elon Musk aquí en la tierra. ¿Por qué? Creer es confiar, ¿o no es confiar? Se preocupan desmedidamente. Por eso escuche muy bien, quien es hijo de Dios, escuche muy bien, confía en quien ha creído, confía en Cristo, confía en Dios, confía que ya tiene lo más grande que puede tener, mis queridos hermanos. Usted tiene la salvación, usted tiene la vida eterna. Escuche muy bien, usted va a pasar la eternidad con Cristo Jesús un día. Eso es lo más grande. De ahí para abajo, mi hermano, ya tiene lo más grande que alguien puede tener. Tiene la vida eterna, tiene a Cristo Jesús en su vida. De ahí para abajo, no es de ahí para arriba, es de ahí para abajo. El resto puede ser añadidura, puede que lo tenga como puede ser que no lo tenga. Si lo tiene, gloria a Dios, glorifica a Dios. Y si no lo tiene también, gloria a Dios, porque ya tiene a Cristo. Confíe. Por eso Jesús hablaba de confiar en Él. Mire, Mateo capítulo 6, versículo 25. Ese es el segundo rasgo. Un cristiano genuino, verdadero, confía en Dios. Mire, Mateo 6:25. Por tanto os digo, escúchame bien, os digo, le está hablando Jesús, nos está hablando a nosotros. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? No se afanen. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Miren, dice, miren las aves del cielo. Por favor, pongan atención a esto. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valen ustedes más que una avecita? ¿O valen menos? Ay, pastor, yo soy una cucaracha. No, no eres una cucaracha. Si has recibido a Cristo, eres un hijo de Dios. Y luego sigue diciendo, escuchen muy bien, no valen mucho más que ellas, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir o añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren ahora, dice, los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, escuchen, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios no va a tener más cuidado que ti, que el cuidado que tiene de un lirio, que el cuidado que tiene de una ave. Dios no va a tener más cuidado que ti. Mire, cuando tú eres hijo de Dios, aun cuando no tengas, Dios te puede sorprender. Te puede proveer. Mire, dice, ¿acaso ustedes no saben que valen más? ¿No lo saben? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, versículo 31 estamos.
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Cristo. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quién está buscando y afanado? Que esto y lo otro, y haces una cosa, otra cosa. No puedes servir a Dios, no tienes tiempo para Dios, no le dedicas tiempo a la oración ni a la palabra, no puedes venir acá con tu familia, estás de todo así abrumado. ¿Quiénes? Los gentiles, dice, no los hijos de Dios. Pero vuestro Padre Celestial, sigue diciendo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 es clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bonita palabra. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé, ¿cuántos creen eso? Dele fuerte aplauso a Dios si creen eso. ¿Usted cree que Dios le puede proveer? ¿Usted cree que Dios no le va a dar? ¿Usted cree que Él no tiene conocimiento de su necesidad? Ahora, yo le decía el otro día acá al hermano Alfredo, quiero armar unas prédicas inclusive sobre finanzas. Si no lo doy yo, traigo un pastor que nos enseñe sobre eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos metemos en problemas financieros y económicos por culpa nuestra, por falta de sabiduría, por no pedirle dirección a Dios. Nos endeudamos hasta el cuello y ya estamos más endeudados y sacamos una deuda para cubrir otra, para otra, y luego, Señor, ayúdame. Si no tiene para comprar, no compre. Así de sencillo. Yo recuerdo un tiempo que mi mamá estaba afanadísima por un carro, un doble cabina nuevo de paquete. Y yo le molestaba y ella le decía, ya mamá, dice, vamos a comprar, hoy mismo compramos, pero yo molestándole. Y después, como sea hemos de pagar, esa es la frase, como sea hemos de pagar. Falta de sabiduría. Y nos puede pasar. De hecho, a mí casi me pasa. Cuando yo compré el carro, iba a comprarme un carro así que más bonito, así como para pastor mismo, ¿no? Compré como para siervo. Y mi esposa me dice, Byron, no, está muy caro. No, sí, como sea hemos de pagar. Gracias a Dios, pasó algo por ahí, tocó escuchar a la esposa, no me metí en más. Pero hay que ser sabios también. Confía en Dios. Si ya se metió hasta el cuello, dígale, Señor, ahora dame sabiduría para salir de esto. Dame sabiduría para, estoy metido hasta el cuello, pero ahora dame sabiduría, Señor, para ser más sabio en administrar mi dinero, lo que tú me bendices. Porque déjeme decirle algo, hay gente que incluso no ayuda a su hermano, vamos a ver, no aporta para la obra de Dios, no bendice para la casa, porque no tiene ni para el chicle, ¿ves? Y repito, no es porque no tenga, sino porque no sabe ser sabio en administrar lo que Dios le bendice. Amén. Les llegó, ¿verdad? Ya le llegó. Pero escuchen muy bien, un hijo de Dios confía. ¿Qué hace? Confía. Aun cuando, míreme por favor, aun cuando a veces lleguen cosas malas. Y esa es una parte muy difícil, tenemos que admitirlo, porque cuando pasa cosas malas es donde más nos cuesta creer en Dios, estar firmes en nuestra fe. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar. Dos cosas puede pasar: si usted no confía de plano en Dios para nada, no es hijo de Dios. O dos, puede ser que todavía es un cristiano inmaduro que necesita madurar. Necesita madurar.
Pero escuche muy bien, como hijos de Dios, para eso estamos aquí, para aprender. Necesitamos confiar en quién, aun cuando pasen cosas malas. Pablo decía esto: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? ¿A bien o mal? Bien. Pablo no está diciendo todas las cosas te va a ir bien. Pablo no está diciendo, mi hermano, todo te va a ir bien, vas a tener la casa de tu sueño, el carro de tu sueño, el trabajo de tu sueño, vas a vivir en una mansión. Tenga mucho cuidado con esos mensajes, porque escuche muy bien, ese no es el evangelio de Cristo. De hecho, mire Pablo, ¿qué pasó? ¿Tuvo mansión? No, estaba con frío y desnudo. ¿Tuvo abundancia? No, tuvo hambre, sed. Ahora, no significa que Dios quiera que todos pasemos por eso, pero si pasamos por eso, tenemos que confiar en quién, en Dios. Un hijo verdadero confía en quién, en Dios. Acuérdese de José. José fue tirado al pozo por sus hermanos, vendido como esclavo, luego acusado y encarcelado injustamente. Pero ¿saben lo que pasó al final? Cuando su papá murió y los hermanos estaban preocupados qué iba a pasar con ellos, o se presentaron más bien delante, él dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios hizo bien. Si usted es hijo de Dios, míreme por favor, confíe en Dios. En lugar de reproche, en lugar de quejas, en lugar de cuestionamientos a Dios, ¿qué tiene que hacer? Confiar en Dios. Un hijo genuino, verdadero de Dios, tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que decir como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Escuche: por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscan, mas yo en tu misericordia confío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Ese es nuestro Dios. Confíe en ese Dios. Entonces, un hijo genuino, un rasgo, algo que le distingue a él, ¿sabes qué es? Confía en su padre. Rasgo número 3, que ya se me va el tiempo. Vive victoriosamente sobre el mundo. Vive victoriosamente sobre el mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Quiero que miren lo que dice aquí el apóstol Juan nuevamente. Primera de Juan 5:4. Porque todo, escuche bien, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Sabe que cuando Juan utilizó la palabra vence, es una palabra griega que significa subyugar, es dominar, conquistar? Es decir, que el Hijo de Dios vence, está venciendo, subyuga, domina las cosas de este mundo. Pero escuche, no se confunda, déjeme explicarle. No es como usted se acuerda cuando era niño, había un dibujito que se llamaba Vinky Cerebro. Vinky se acercaba y le decía: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Y Cerebro: vamos a conquistar el mundo. Y siempre fracasaban, nunca le pegaban una. ¿Se acuerda?
Nosotros no somos así, no es que vamos a fracasar, nosotros vamos a vencer, pero permítame explicarle esto. Primero, cuando habla de vencer al mundo, se refiere a todas aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. A todo lo que esté contrario a la voluntad de Dios. El sistema en que vivimos. Usted se da cuenta, el mundo que nos rodea cada vez es más perturbador, es más perverso. Hay más odio. No sé si vieron en las noticias que asesinaron a un hombre que era un hombre que pregonaba el cristianismo. Le tiraron una bala en su cuello y el hombre falleció. Un hombre que predicaba a Cristo también. Hay odio en el mundo, hay cosas malas, hay cosas, escuchen muy bien, influencias negativas. Ahora miren lo que dice el apóstol Juan: ustedes han vencido a ese mundo que está lleno de odio, está lleno de cosas malas, lleno de influencias negativas. Pero escuchen muy bien, ustedes no lo han vencido o no lo van a vencer con su fuerza. Necesitan a Cristo. Por eso dice que esta es la fe, o sea, la fe en Cristo Jesús, lo que a mí me va a dar la fuerza para yo vencer a este mundo. Usted no puede vencer al mundo si usted primero no se rinde a Cristo. No va a poder. No va a poder. ¿Quiere vencer al mundo? Sométase a Cristo. Y mira lo que dice Juan, que hay en el mundo, en el versículo 1 de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, vamos a ver qué hay en el mundo. Pongan atención. Deseos de la carne, deseos de los ojos. ¿Y qué más hay en el mundo? Y vanagloria de la vida. Y mire lo que enfatiza Juan: no proviene del Padre, sino de dónde proviene, del mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Deseo, empieza hablando deseo. ¿Qué es deseo? Anhelar algo de manera, verdad, desmedida. ¿Sabes que cuando tú no tienes a Cristo, tú quieres satisfacer tu carne? Tú quieres satisfacer tus ojos, tú quieres vanagloriarte. Eso es lo que hace Satanás. Satanás usa eso, tus deseos, y te tienta, te influencia para que tú vivas conforme a este mundo. Pero si eres hijo de Dios, pónganme atención por favor, usted ha vencido el mundo. El deseo de la carne no lo va a dominar usted. El deseo de los ojos no lo va a dominar usted. La vanagloria de la vida no lo va a dominar usted. Y aquí Juan habla de la carne. ¿Sabe por qué? Porque está hablando a nuestra naturaleza vieja. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Nuestra naturaleza vieja, ¿cómo es? Es santo pecadora. ¿Quiere buscar a Dios o quiere alejarse a Dios? Está limpia, corrompida nuestra naturaleza vieja. Está corrompida. Pero escuchen, recuerde las palabras de Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un verdadero hijo de Dios ya deja ese deseo de la carne, ha sido sepultada. Ya no lo domina. Al que no es hijo de Dios, el mundo lo domina. Pero al hijo de Dios, el hijo vence, domina lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Acuérdese de José nuevamente. ¿Se acuerda de José? ¿Qué hizo el diablo? José, escuche muy bien. José era jovencito, guapo, inteligente, y se aparece ahí una diabla, la esposa
de Potifar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué empezó? José, yuju, yuju. Se arreglaba, se ponía bonita. José, ven a mi cuarto, José. Si no estaba sucio, ella ensuciaba el cuarto para que José venga. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Queriendo influenciar ¿en dónde? En su carne. Pero José, ¿qué hizo? Cedió. Dice la Biblia que él huyó, que corrió, que salió de ese lugar. ¿Quién cree que le dio esa fuerza para que José saliera de ese lugar? Escuche muy bien, Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a dar fuerza. Usted no va a ceder ante el mundo. No va a ceder. No es que yo soy hombre, ya pues caí. ¿Qué hombre no ha caído? Discúlpeme. No. ¿Qué hombres sí los de afuera? ¿Qué hombres sí los que no conocen a Dios? ¿Qué hombre está bien los que viven como quieren vivir? Pero si usted es hijo de Dios, tiene que pedirle al Señor: fortaléceme, dame ayuda, Señor, ayúdame, fortaléceme. Y tiene que permanecer firme con la ayuda de Dios, con esa fe que le ha dado Dios. Igual si ustedes son jovencitos, no ceda lo que el mundo dice. La fornicación, ya vamos a ver más adelante, las cosas de este mundo, la pornografía, la música. Escuche muy bien, que no, tanta música basura que hay. No es que yo cedo, yo voy. No. Si usted es hijo de Dios, tiene que luchar contra eso. Y no está luchando solo, usted tiene la fe que ha vencido al mundo. Tiene a Cristo. Si usted entregó su vida a Cristo, ¿dónde está Cristo? En usted. ¿Y acaso Jesús no fue el que dijo: yo soy el que he vencido al mundo? Y ese Cristo, queridos hermanos, está con usted. También, ¿qué hace Satanás que hay en el mundo? Los ojos. Los ojos. Si usted es cristiano y ve una muchacha joven, bonita, usted no puede hacer esto. Controle sus ojos. Si usted es cristiano, controle lo que ve en las redes sociales. Controle las películas que usted ve. Y Dios a veces le va a reprender. Yo hace algún tiempo, mire lo que me pasó a mí. Dios a mí también me reprende. Pasó un video de un comediante mexicano y por curiosidad me puse a ver y decía malas palabras de este comediante. Y clarito sentí la voz de Dios así en mi interior, que me dijo: Byron, ¿por qué ves eso? Dije, de verdad, yo sentí: ¿por qué ves eso? ¿No escuchas las malas palabras? Y dije: sí, Señor. Tenga cuidado. Usted no puede coger y estar ahí con su celular a medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. O si su esposa le prohíbe tocar su celular, o a su esposo. No, mis queridos hermanos. Algo terrible, escucha muy bien. Así piensa la gente de afuera, pero tenga cuidado. Pero mira, hay deseos, escúcheme, en los ojos. ¿Cómo Satanás influenció a Eva? Le mostró un fruto bellísimo y le dijo: mira, qué bonito fruto. Era agradable ¿a qué? A sus ojos. David, ¿por qué pecó? Porque cuando miró de la terraza, ¿qué vio? Una mujer despeinada, sin dientes, con vellos por todos lados. No, vio una mujer hermosa. Sus ojos. Los ojos tienen deseo, pero escuche muy bien. Si usted es nacido de nuevo, usted va a vencer a eso, no sus ojos a usted.
Y luego también habla de la vanagloria de la vida, porque en el mundo Satanás sabe que usted es un hombre orgulloso, usted es un hombre que está ávido, deseoso de reconocimiento, quiere que la gente sepa lo exitoso que es usted, lo bueno que le va en la vida. Pues usted ve gente que en redes sociales cuando se va a comer pone ahí, ¡pac! Deja ver cuánta gente vio. Deja ver si esta persona que me cae vio, que vea lo bueno que me va. Prudencia, cálmate, chiquitín. Queridos hermanos, pero sabes que hay gente que se deja llevar por eso. Claro, si tú no eres hijo de Dios, sí, pero si tú eres hijo de Dios, ese orgullo te lo tienes que tragar. No puedes tratar de mostrar, no, que yo sé que no sé cuánto que tengo esto. No, tranquilo. Si usted tiene, dele gloria a Dios. Y si tiene, mejor ayude al que no tiene. El joven rico tenía y tenía éxito, ¿se acuerda? Pero cuando Dios le dijo, deja todo lo que tienes y ven, dijo, no, así no, pues Señor. Algunos no quieren dar tiempo a Dios. Su mente, su mentalidad, su corazón está aquí, en las cosas de este mundo. Aman al mundo, pero recuérdense las palabras de Jesús: si alguno ama al mundo, es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Cuando tú eres cristiano, tú has vencido al mundo. Tú vences a tu orgullo, tú vences a tus metas, a tus sueños incumplibles. Tú dices, Señor, ya no me interesa nada de este mundo. Yo no estoy aquí para satisfacer mi carne, no estoy aquí para satisfacer mis ojos, no estoy aquí para yo vanagloriarme, sacar el pecho y decir, ay, mira, estoy avanzando. No, nada de eso, Señor. De hecho, todo eso de ahora en adelante para mí es basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo, tener una relación con Dios, tener una comunión con Dios. Y eso es lo que decía Pablo. Ciertamente todas estas cosas, él decía, lo tengo como pérdida por la excelencia de Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Es lo que quería el Señor. Quiero conocerte más. A mí me ministró mucho una vez mi esposa que me comentó en un trabajo que ella fue a aplicar y hace años, hace muchos años, en una camaronera, me parece que era, ¿verdad? Era para el puesto de coordinadora. Y mi esposa me cuenta que cuando se acercó allá, el jefe de esa área le dijo, miren, o sea, le comentó, miren, este puesto, pero le comento que ya tenemos a alguien y queremos ascenderle, dice, para que sea coordinador. Pero él no quiere, dice, porque es cristiano, dice, y él dice, no, y como sabía, supongo yo, cómo era todo el movimiento, dice, no, y es que yo necesito tiempo para servir a Cristo, yo necesito tiempo para ir a la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Y él había negado un ascenso en su empresa porque sabía que eso le iba a quitar tiempo para servir a Dios. Pero ¿sabes lo que hacen muchos cristianos? Niegan a Dios, niegan su tiempo con Dios con tal de conseguir otras cosas, lo que el mundo le da. Ese no es el orden de Dios. Usted está haciendo eso, o no es hijo de Dios, o tiene las prioridades cambiadas. Su mayor prioridad en este mundo, en esta tierra para el cual Dios le trajo aquí, es para conocerlo a Él, predicar a Él, hablar del reino de Dios. Y un día cuando parta, ahí sí reciba la corona de vida y Dios recompense su obra, su trabajo, pero por el reino de Dios y no solo por este mundo pasajero. Venza al mundo. Pregunto, ¿el mundo lo ha vencido usted? Usted como hijo de Dios, con la fe en Cristo, ha vencido al mundo. Número 4, cuarto rasgo de un cristiano genuino, verdadero, un hijo de Dios: no, escuche bien, no practica el pecado.
Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Mire lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios. A ver, ¿cuántos han nacido de Dios? Dice, todos aquellos que han nacido de Dios no practica, léalo por favor, no practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Permítame explicar, por favor, ponga mucha atención lo que dice Primera de Juan 3:9. Número 1 dice, no practica el pecado. Es decir, que no es alguien que está habituado a hacer el mal. En su corazón no está el pecar, no está constantemente pecado. El pecado no le domina. Lo que hablamos hace un momento, los deseos de la carne no lo dominan, los deseos de los ojos no le dominan, la vanagloria no le domina. Aquí habla de alguien que practica, míreme por favor, que continuamente está haciendo lo malo, no practica el pecado. Un hijo de Dios no puede ser así. No puede ser una máquina de mentiras, una máquina de ira, una máquina de desánimo, una máquina de indecisión, una máquina de cosas malas. No practique el pecado. Y luego dice, no puede pecar. Ahora, permítame aclarar esto porque se puede confundir. ¿Cómo es eso que no puede pecar? Porque todos aquí, a pesar que hemos nacido algunos de nuevo, ¿hemos pecado o no hemos pecado? Pero ¿por qué Juan dice no puede pecar? En el original significa está, escuche bien, está siendo incapaz de estar pecando. O sea, lo que se refiere es que como el Hijo de Dios, míreme, tiene una nueva naturaleza, nacido de Dios, ya no tiene ese viejo hombre, ahora tiene un nuevo hombre. Ese nuevo hombre le limita, le impide, le confronta, batalla para que no peque. ¿Sí me está entendiendo? Ya no es el mismo. Antes naturalmente mentía, naturalmente robaba, naturalmente se enojaba, pero ahora no, hay una batalla en su corazón, en su carne, en su mente. Por eso el apóstol Pablo dice que los deseos de la carne es contra ¿quién? Contra el espíritu. Y los de espíritu es contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:16-20, usted puede leer. Se oponen. Míreme por favor, un hijo de Dios tiene esas batallas. Míreme por favor, no es un practicante del pecado. Pero escuche muy bien, como ya no practica el pecado, ya su naturaleza no es hacer lo malo. Cada vez que hay una oportunidad para pecar, él batalla dentro de sí. Él pelea dentro de sí. ¿Estamos entendiendo? No solo que pelea, escuche muy bien, sino que él siente dolor en su corazón, aun cuando a veces falla. Imagínese, peleó en su corazón, pero pecó. Pero una vez que peca, míreme por favor, él siente dolor. Se siente mal. Sabe que le ha fallado a Dios. Pero míreme, no me refiero al sentimiento emocional. Yo esta semana, no sé si, pero por ahí chequeé, en una casa en República Dominicana, me parece que es, juntaron a ciertas personas famosas y de hecho se presentó ahí un grupo cristiano. Seguramente usted habrá visto videos virales sobre eso. Y tú ves a muchas de esas personas que están ahí en medio del concierto llorando, quebrantados. Pero escucha muy bien, mire los siguientes videos después de ese video. Siguen haciendo lo mismo.
Siguen viviendo igual. Siguen insultando, siguen haciendo cosas obscenas, siguen haciendo lo mismo que hacían antes de llorar. ¿Me están siguiendo, queridos? Por eso escuchen muy bien, cuando yo hablo de sentir un dolor, no me refiero superficial. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús y dice la Biblia que lloró. ¿Cómo lloró? Dice, amargamente. Pero no fue lágrimas, escuche muy bien, superficiales. De hecho, por eso usted va a ver que luego Dios, ¿qué hace con Pedro? Lo restaura, lo levanta, nuevamente le pone en el camino. Siente un dolor genuino. No es que lloro y al rato me voy a pecar. Lloro, se me caen los mocos, pero luego al rato sigo haciendo lo mismo. ¿Será eso el dolor que Dios quiere que sintamos? No. Es más o menos como Judas. Judas, usted sabe que también falló, ¿sí? De hecho, algunos dirían se arrepintió, entre comillas lo digo. ¿Saben lo que dice? Que él, cuando se dio cuenta en su humanidad que había traicionado a este hombre, se va donde los fariseos y dice: yo he pecado entregando sangre inocente. A mí me sorprende que no dice él: yo he pecado entregando a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. No dice eso, solo dice al inocente. Eso a mí me da la pauta que no era nacido de nuevo. Solo sintió un dolor chuzo, falló un inocente, alguien que no debía de entregar. De hecho, Judas, ¿qué hizo después? Tomó las piezas de plata y los tiró en el templo. Pero después, ¿sabes a dónde fue? A ahorcarse. Judas terminó ahorcado. Ese no es un arrepentimiento genuino, no es un dolor genuino. Cuando yo le digo que cuando tú no practicas del pecado hay una lucha interna, sientes dolor, hablo de un dolor que te lleva al arrepentimiento, al cambio de vida. Mire lo que dijo Pablo, no quiero pasar esto. Segunda de Corintios 7:10. Wow, ya estamos contra el tiempo. Miren por favor, segunda de Corintios 7:10. A mí me sorprendió este pasaje. De hecho, lo he leído pues, probablemente, pero nunca había caído en cuenta. Miren lo que dice: porque la tristeza que es según Dios, escucha bien, una tristeza, una aflicción que es según Dios, o sea, según, de acuerdo a Dios, a la voluntad de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Aquí salvación no se refiere a nacer de nuevo, sino se refiere a cambio de actitud. Mira, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, cambio de vida, cambio de forma de pensar. Ya no practica lo malo, se arrepiente y dice: Señor, no quiero regresar allá, ya fallé, Señor. Y Dios le da un arrepentimiento genuino. Pero siga leyendo, de que no hay que arrepentirse. Pero luego dice: pero, escucha el pero, la tristeza del mundo. O sea, hay una tristeza según Dios, míreme, y hay una tristeza según el mundo. Y la tristeza según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Pero yo lo vi llorando, pastor, estaba llorando de verdad. Sí, tuvo una tristeza del mundo. Señor, pero pastor, yo lo vi que se tiró al piso y empezó a pegarse contra el piso. Tristeza del mundo.
Pero quien tiene la tristeza según de Dios, ¿qué pasa? Ese hombre pecó, falló, se equivocó, pero escuche muy bien, ese hombre ya no quiere seguir practicando lo malo. No practica lo malo. Es empujado al arrepentimiento. Es como cuando David decía: mis maldades me tienen abrumada. Son como una carga que no puedo soportar. Cuando un cristiano que es genuino hijo de Dios y peca y no se confiesa delante de Dios, siente una carga. No lo deja estar tranquilo, no está tranquilo hasta que se arrepiente. Pero si usted peca y está, no viene a la iglesia, usted está, no ora y está, hasta feliz se lo ve. Está feliz, está contento, porque el mundo ama a los suyos. Jesús dijo: ustedes no hacen mis obras. ¿Sabes por qué? Dice: porque no son mis hijos, son hijos de vuestro padre el diablo. Durísimo. Porque si ustedes fueran mis hijos, hicieran mis obras, hicieran lo que yo hago. Un hijo genuino de Dios, escuche muy bien, no practica el pecado. Por eso escúcheme, aún a los jovencitos, si usted nació de nuevo, pastor, ¿será que puede escuchar a Bad Bunny? ¿Será, pastor, que puedo escuchar música mundana, que no sea tan mundana? Pastor, ¿será que puedo ir a una fiesta? Me invitaron, pero no voy a tomar. Yo voy a ser la luz en medio de la oscuridad. Están buscando cómo ceder, cómo ustedes satisfacer su carne, su mundo. Aquí buscan la forma de practicar el pecado. Pero pastor, yo escuché un cantante famoso, y un predicador famoso que dijo que sí, podemos escuchar música mundana, podemos tomarnos nuestra chelita, nuestra cervecita, y dice que no es pecado ya. Entonces ándate con él, pues. Si él se va al infierno, lo sigues. No quiero portarme como un legalista, pero déjeme decirme que hay momentos en cuando usted, escuche muy bien, algo lo puede inclinar al pecado. Preferible, no lo practique, no lo haga. No lo haga. No practique el pecado, porque su naturaleza, escuche muy bien, ya no es la misma. Ya no es igual. Yo hace un tiempo vi también un video. A veces con mi esposa hemos visto videos. Hay un jovencito que hace videos muy graciosos, pero en su gracia va diciendo las verdades. Hace videos cristianos. Y yo vi uno de una hermana. Parece que la hija le está grabando el video, y algo hizo la niña, y la mamá le dice: mira, dice, no recuerdo el nombre de la niña, vamos a ponerle Tatiana. Mira, Tatiana, dice, tú ya me tienes enojada, y tú sabes muy bien que yo no te puedo insultar, pero de verdad, aunque soy cristiana, ahorita te voy a insultar. Y empieza a insultar, y se lanzan los insultos. O sea, no practique el pecado. No estoy diciendo que usted no es perfecto. Capaz en algún momento dado de ira, de coraje, capaz se le sale algo, pero repito, hay una carga. Dice: Señor, de verdad, perdóname. Pero eso es una cosa, es el error, y otra cosa es consciente, práctica, continua. Hazlo y lo hago, lo practico. Soy como una máquina que fabrica pecados. Pablo dijo en Colosenses, solo escuche, capítulo 3, versículos 5 al 8, por tiempo. No me va a dar tiempo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuche bien. O sea, hagan morir, dice. ¿Qué cosa? Escuchen. Fornicación. Cuidado. A los que son jovencitos, la fornicación no es de Dios. Usted va a traer maldición para su vida.
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo, escuche, si usted es hijo de Dios, deje de hacer eso, no lo hagan. Ese es de la vieja naturaleza. Ya usted no tiene que vivir así. En los cuales vosotros, luego sigue diciendo, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos. O sea, antes, cuando tú eras del mundo, cuando no tenías a Cristo. Míreme por favor, porque después en la calle anda pecando usted. Antes, cuando antes vivían así. Pero Pablo dice, pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, cristianos coléricos, de verdad, yo no concibo cristianos enojones, con malicia. Luego dice Pablo, luego habla de blasfemos, o sea, gente que insulta, que habla palabras, sale palabras deshonestas de vuestra boca. Si usted es hijo de Dios, usted no debería ser ni un insultón, ni un hombre lleno de ira, de coraje, que practica todas estas cosas. Eso fue antes, mi querido hermano. Escuche bien, fue antes. ¿Cuándo fue? Dígalo fuerte, o sea, ya se me durmieron. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Antes. Ahora no. Ya usted es nueva naturaleza. ¿Aguantan los dos últimos? ¿Sí o no? ¿Terminamos o no? Ya. ¿Sí o no? Ya. A las mujeres como que sigan, dice. Los hombres están medio. Miren, quinto, rápido, vamos a ir rápido. Primera de Juan 2:29. Escuche bien, por favor. Mire lo que dice nuevamente el apóstol Juan. Si sabéis que Él es justo, o sea, ¿quién es justo? Dios, Cristo, ¿verdad? Sabed también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? De Él. Miren, el quinto rasgo de un verdadero hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Es un hombre recto, íntegro. Es un hombre que justo, que practica la justicia, que hace justicia, que vive en justicia, que hace lo recto, que hace lo bueno, que hace lo íntegro, que hace lo aprobado por Dios. Escuche muy bien, cuando usted ve un cristiano, mire lo que él dice, pero también mire lo que él hace. Mire cómo se comporta. Practica justicia. Yo personalmente, yo les puedo decir algo. Yo los amo mucho a ustedes, ¿sí? Pero antes que ustedes y la iglesia, ¿sabe qué está? Mi familia. Y una de las cosas que yo cuido es que mis hijos o en mi esposa no vea en mí algo que predico y que en realidad no soy. Porque debería darme vergüenza pararme y predicar delante de mi esposa cuando en mi casa de repente soy un insultón. Soy un hombre lleno de ira, de coraje, que la ando engañando, que no le dedico tiempo. Rectitud e integridad. Escuche muy bien, pero aquí cuando hablo de justicia, de justo, escúcheme, no solo se refiere, míreme por favor, a dejar lo malo, sino también habla a hacer lo bueno, porque hay personas que parecen trigo, son cizañas, pero no tienen nada de fruto. Solo dejaron de hacer las cosas malas, pero no hacen nada bueno. No hacen nada bueno. Y eso no está bien, mis queridos. Usted como hijo de Dios no solo deja lo malo, sino míreme por favor, así como ya no practico el pecado, ahora yo practico la justicia.
¿Sí me entiende? Hago lo recto, hago lo bueno, hago lo íntegro. No solo dejo de hacer cosas malas, sino que ahora hago lo bueno. Míreme por favor, Efesios 4. Vamos rápidamente. Efesios 4:25. Miren lo que dicen. Lean conmigo, vamos a leerlo rápido por tiempo. Dice, por lo cual dice, Efesios 4, desechando, ¿qué hay que desechar? La mentira. Pero a ver, solo me quedo ahí, desecho la mentira. No, siga leyendo. Hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, no solo dejo la mentira, sino que ahora yo hablo la verdad. Luego versículo 28, lea, por favor. El que hurtaba, no hurte más. O sea, antes yo era un ladrón, ¿verdad? Alguien que cogía la mano bien sueltita. El que hurtaba, dice, no hurte más. Pero mire lo que sigue diciendo. Si no, ¿qué tiene que hacer ahora? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire por favor, escuche, quiero que entienda. Pablo está diciendo, no basta con haber dejado de robar. Muy bien, dejaste de robar, está bien. Pero el verdadero hijo de Dios, ¿qué hace también? Ahora trabaja. Y no solo trabaja para él, sino que sus manos sirven para bendecir a los que necesitan. ¿Cuántos de ustedes hoy trajeron para la canasta de amor? Yo no robo, pero no da nada. Algunos, como decía el día jueves, ni el saludo dan. No tienen ese corazón. Por eso Pablo dice, no solo no deje de hurtar, sino dice, ahora trabaje para que esas manos que ahora trabajan sirvan para compartir a los que padecen necesidad. Luego dice, y ninguna, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muy bien, ya no voy a hablar cosas malas, está bien. Pero luego dice, sino la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, oigan, antes ustedes hablaban mal, pero ahora hablen cosas buenas, para que los que le escuchan se sientan bien, se sientan complacidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a un hermano y le dijo, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Oiga, no le he visto en la casa de Dios, véngase a la casa de Dios. Oiga, necesito una oración, mi hermano, está pasando una necesidad. ¿Qué necesita, mi querido hermano? No. Dejé de hacer lo malo, pero no practico ahora la justicia. Y luego sigue diciendo, pasemos de una vez al versículo 31. Quítense de vosotros, escuche, saquen, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero mira lo que dice el 32, antes sed, o sea, quiten esto, pero ahora hagan esto. Mire, quiten esto, pero hagan esto. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta? No solo dejo de hacer lo malo, sino que ahora hago lo bueno. Practico la justicia. Último rasgo, y termino con esto. Un verdadero hijo de Dios sabe amar. Escuche muy bien, sabe amar. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Miren lo que dice. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y a quién conoce?
a Dios. ¿Sabe que uno de los rasgos que todo cristiano debe tener, mis queridos hermanos, es que ama? Es que, querido hermano, sabe amar. No es un hombre áspero, ni con su familia, ni con sus hermanos. Escuche muy bien, es un hombre que sabe amar la vida. Ahí mismo en Juan, solo anótelo, 1 Juan 3:14 dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Escuche muy bien, escuche lo que la palabra, el que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:14. Es decir, alguien que en su vida no ama a su hermano en Cristo es porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Ahí mismo no solo apunte por tiempo. También Juan dijo en 1 de Juan 4, 20, 21. Escuche lo que dice. Si alguno dice, solo escuche, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, qué bonito. ¿Cuántos aman a Dios de aquí? Uy, con razón no ama a su hermano, pues. ¿Cuántos aman a Dios? Qué bien. Miren lo que dice el apóstol Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, ustedes ya lo dijeron, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Y voy a insistir, ¿cuánto trajeron canasta de amor? Hoy día les voy a dar machete. Claro, como tú viniste buen desayuno, tu buen almuerzo, Dios te ha bendecido, no te preocupas por el resto. Aprendan a ser hermanos que aman a sus hermanos. Si usted dice que ama a Dios, ame a su hermano. Luego dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, escuche muy bien. Si tú no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Nuestros hermanos Dios los dejó, ¿sabe por qué? Para que nosotros mostremos amor con ellos. ¿Quiere mostrar amor a Dios? Muestra amor a sus hermanos. Ama a Dios, ame a su hermano. Ama a Dios, anime a su hermano. Ame a Dios, ore por su hermano. Ama a Dios, sea un hombre de verdad, que de su corazón salga ese deseo de ayudar en todo sentido que sea posible. Yo conozco a muchos de ustedes, algunos de ustedes son muy dadivosos en la obra. Y los felicito. Son dadivosos con sus hermanos. Pero conozco a algunos, ay Señor, ni se miren porque puede ser tú mismo. No aman. Dicen que aman a Dios, pero no aman a su hermano. Repito, Dios nos dejó a nuestros hermanos para nosotros mostrar amor. No aman la obra, no aman la casa de Dios. Alguno capaz diga, voy a ir a la iglesia, ojalá que no esté el pastor. Estoy exagerando. Pero un verdadero hijo de Dios, escuche, jamás va a actuar contrario a eso. No puede ser un odiador de hermanos. Mira, Dios está tan enojado que incluso Dios sabe lo que dijo, que aquellos, míreme por favor, ya voy terminando, que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entre esa lista, ¿sabes quién está? Los que siembran discordia entre hermanos. Tenga mucho cuidado. Jesús dijo, ay de aquellos que hagan tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Ay de aquellos. Mejor le fuese que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno, una cosa pesada, y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay de aquellos que hagan que mis pequeñitos, mis hijos se pierdan. Ay de aquellos.
Tengan mucho cuidado. Por último, si no hace bien a ningún hermano, no haga mal tampoco. Un verdadero hijo de Dios sabe amar. Ay, cuidado, esposas. Están siendo de tropiezo para su esposo. O esposos, cuidado, están siendo de tropiezo para sus hijos. Ay de ustedes si hacen ustedes tropezar a su hermano. O ustedes padres hacen tropezar a sus hijos. Ay. O ustedes hacen tropezar a un hermano de la iglesia. Ay de ustedes. Un verdadero hijo de Dios, termino, nunca puede ser el mismo. Su vida ha cambiado, su vida es diferente, ha dejado la vieja naturaleza y ahora vive una nueva vida. No puede practicar lo que antes hacía, ya no, es diferente. Pídale a Dios que le ayude. Y si usted nunca ha experimentado una nueva vida, es porque probablemente nunca nació de nuevo. O puede ser que sí nació de nuevo, pero se ha olvidado este principio. Usted es una nueva criatura. Esta semana alguien me contó un testimonio muy triste, de un hombre que subió a un ayuno. Y dice que este hombre se acercó a un pastor y dijo: pastor, dice, pastor, o no sé si a 2 o 3 pastores, oren por mí. Dice, quiero cambiar, pero no puedo. Quiero cambiar, pero no puedo. Ya estoy 30 años que estoy apartado. 30 años. Quiero, pero hay algo que no puedo. Hay algo que no puedo, no sé. Y bajando desayuno 2 o 3 días después, muere en una balacera por una bala perdida. Queridos hermanos, si usted es hijo de Dios, permita que Dios ponga fruto en usted. Seamos diferentes, ¿qué les parece? Seamos una iglesia diferente. Seamos hermanos diferentes. Seamos hijos de Dios diferentes, que viven para Dios con todo su corazón. Y que no importa lo que pase, vamos a permanecer en aquel que murió en la cruz del Calvario. Una nueva vida, un camino distinto, una naturaleza nueva. Ya no somos los mismos que antes. Dios ha hecho algo diferente en nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios.